buenas noches, maestros, maestras, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión, bienvenidos a todos. Estamos a un minuto de iniciar la transmisión de hoy, mientras esperamos que se sigan uniendo más personas, vamos conversando. Eh, Esperando que hayan tenido, bueno, que muchos de los que están acá presentes hayan tenido un buen desempeño en la evaluación del día domingo, ¿verdad? Seguramente todos ustedes, bueno, han dado lo mejor de sí y estamos a la espera de que salgan los resultados, ¿no? Y bueno, hoy día para esta noche tenemos previsto abordar algunos casos de la última evaluación pues aplicada, ¿no? Todavía no sale la propuesta, o sea, el documento oficial, pero yo creo que gracias al aporte de algunos docentes que han tenido a bien compartir algunos casos que han considerado necesarios sean resueltos, pues hoy día vamos a analizarlos, ¿no? Vamos a analizarlos y vamos a dar pues la respuesta que tendría que haberse marcado pues en cada una de esas preguntas, ¿no? Y bueno, mientras van uniéndose maestros, no está de más también invitarlos a unirse a este canal de YouTube, a suscribirse, ¿no? A difundirlo. Sabemos que bueno, en estos tiempos las redes sociales son pues un medio de comunicación, una forma de acercamiento con todos ustedes y que esta no sea pues la última vez que nos vamos a ver, más bien todo va a depender de que todos ustedes pues sigan difundiendo la página, suscribiéndose y a partir de ello dar continuidad a ese tipo de transmisiones. La intención es acercarnos más, darles algunas herramientas teóricas, metodológicas en lo que es enseñanza de la matemática. Gracias también a eso, a la propuesta pues, del Centro de Investigación, Capacitación y Desarrollo Profesional Complejos, que es la institución a la cual represento y ahora pues viene brindándome este espacio, ¿no? que me permite acercarme a ustedes. Y bueno, creo que ya siendo las 8:38 vamos a dar inicio a esta transmisión. Muy bien, voy a presentar mi pantalla, vamos a analizar rápidamente algunos casos. Más bien a quienes estén presentes y les voy a pedir pues que puedan participar de repente en el chat, puedan dar sus opiniones, puedan inclusive poner una propuesta alternativa, ¿no? A ver cómo estamos en estas cosísticas que se presentaron en la evaluación nacional, la prueba única para el ascenso de escala, ¿no? Me comentaban que estaba algo más exigente que las evaluaciones anteriores. No he visto todas las preguntas, les soy sincero. Sí han habido preguntas muy interesantes que requerían cierto análisis y cierto dominio tanto disciplinar, didáctico en algunos casos, y creo que es la novedad que se viene trabajando, viene implementándose en estos últimos años, es cómo nosotros como docentes vamos aplicando ciertas adecuaciones para atender a los estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿no? Lo que es atención a la diversidad. Entonces ahí, por ejemplo, ha habido por lo menos un caso que he accedido, que demanda pues de nosotros eh, algunos conocimientos de cómo darles la posibilidad a los estudiantes de poder desarrollar sus competencias matemáticas sin separar del propósito principal de la sesión, ¿no? Entonces eso significa pensar en una adaptación a la necesidad del estudiante, ¿no? Es lo que nos pide también la normativa y lo que está enmarcado pues en el diseño universal del aprendizaje. Bueno, eso en realidad son las novedades que viene implementando el ministerio y también creo que eso nos da de alguna manera un punto de partida o de reflexión para
nosotros también capacitarnos en ese sentido, ¿no? Sabemos que en todos, particularmente yo no he sido formado, o sea, mi carrera de formación profesional no ha incluido alguna asignatura, una materia que tenga que ver con la atención a la diversidad de estudiantes, ¿no? Me imagino que muchos de sus casos tampoco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Capacitarnos. Lo interesante es que la plataforma Pereduca o el CIPOTS, también que es otra institución del ministerio, brinda cursos similares, cursos que atienden justamente estas situaciones de atención a la diversidad. O bueno, de manera particular, eh, uno puede matricularse, inscribirse en cursos, ¿no? En diferentes universidades o instituciones de educación superior que nos van a también ayudar con esto de la enseñanza inclusiva. Bien, maestros, dicho esto, ahora sí comenzamos con la resolución de los casos que se han seleccionado para el día de hoy, ¿ok? Vamos a ver. Eh, Vamos a compartir pantalla. Bien, acá tenemos algunas preguntas que se han preparado para esta noche, que son, como dije, eh, preguntas seleccionadas a partir de la evaluación aplicada el domingo 24. ¿Ya? Bien, empezamos. Tenemos acá la primera pregunta, ¿no? Acá que nos dice, a ver, con el propósito de promover la comprensión de las líneas notables de un triángulo, un docente propone a los estudiantes de tercer grado la siguiente tarea. Un agricultor requiere repartir su terreno de forma triangular. Es lo que nos dicen, ¿no? Un agricultor requiere repartir su terreno de forma triangular. En 6 sectores. En 6 sectores. De igual área para cultivar distintas hortalizas. Es lo que nos dice. Ahora dice, explica haciendo uso de las líneas notables. Explica haciendo uso de las líneas notables el procedimiento que debe seguir el agricultor para delimitar los 6 sectores de su terreno. Esa es la situación planteada, ¿ya? Esa es la situación planteada. Entonces, dicho esto, tenemos 3 alternativas que nos van a dar alguna de la respuesta a la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué es de alta demanda cognitiva? ¿Por qué esta tarea es de alta demanda cognitiva? Entonces acá debe venir a nuestro, ¿no? Debemos recordar, evocar lo que es demanda cognitiva, ¿no? Si tomamos en cuenta a Stein, él divide las tareas que se les da a estudiantes en tareas de baja demanda o de alta demanda, ¿no? Entonces, si son de baja demanda, estamos hablando de actividades que tienen que ver con el memorismo, y nos quedamos solamente allí, con el manejo de algoritmos o procedimientos mecánicos, rutinarios, que son también actividades de baja demanda, y las actividades de alta demanda, que tienen que ver con que el estudiante realice conexiones o que inclusive involucre actividades que desarrollen habilidades de pensamiento superior, ¿no? Interpretación, análisis, formulación de conjeturas, toma de decisiones, pensamiento crítico. Esas tareas que tienen estos rasgos que desarrollan este tipo de habilidades son de alta demanda cognitiva. Entonces acá esa tarea aparentemente es de alta demanda cognitiva. Entonces lo que debemos hacer es justificar por qué, ¿no? A qué se debe que es de alta demanda cognitiva. Entonces tenemos las 3 alternativas, ¿no? Me dice, porque requiere utilizar varios objetos matemáticos, como el de líneas notables de un triángulo, como la superficie de un terreno triangular, me dice, ¿no? Primera alternativa. O porque requiere analizar las propiedades de líneas notables de un triángulo y vincular dichas propiedades con las condiciones dadas en la situación.
O finalmente porque requiere realizar las áreas de los sectores que se obtendrán al trazar las líneas notables de un triángulo, con el área de un triángulo total, ¿no? Que se tiene. Entonces, tenemos acá estas tres alternativas. ¿Por qué es de alta demanda cognitiva? Para esto vamos a ir analizando. ¿Qué vamos a hacer? Me dice comprensión de líneas notables en el triángulo. Entonces, debemos tratar de vincular a la actividad. Esta tarea debe desarrollarse utilizando los conocimientos de las propiedades de las líneas notables, ¿no? Entonces, en este punto me está diciendo que en mis evidencias que yo espero del estudiante es que movilice estas propiedades, definiciones que tienen que ver con líneas notables para encontrar respuesta a esa pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas se acerca a ello, ¿no? Por ejemplo, en esta tarea, si bien es cierto, me permite determinar áreas o sectores, ¿no? Áreas iguales, pero no es que vamos a utilizar las fórmulas para determinar el área, ¿no? No requiere que utilicemos estas fórmulas o conocimientos para calcular el área de una figura. Solamente requiere utilizar una propiedad de alguna de estas líneas notables que determinan áreas, en este caso congruentes, ¿no? Que tienen las mismas medidas. Entonces, si analizamos la primera alternativa, me dice, vamos a utilizar objetos matemáticos como líneas notables de un triángulo o como la superficie de un terreno triangular. Me está dejando un poco corto. Me está dejando un poco corto. Porque no solamente es el manejo del conocimiento, ¿no? De cada uno de estos, sino que además debe haber cierta relación entre estos conocimientos. Pareciera que acá está por separado, líneas notables o la superficie, ¿no? Entonces me da la indicación de que no estamos trabajando de manera conjunta. Cómo una línea notable se relaciona con el área de un triángulo, por ejemplo. Entonces eso no me está diciendo. En la alternativa B dice, porque requiere analizar las propiedades de líneas notables de un triángulo y vincular dichas propiedades con las condiciones dadas en la situación. Con las condiciones dadas en la situación. Entonces, a ver, me dice, porque requiere analizar propiedades de líneas notables de un triángulo y vincular dichas propiedades con las condiciones dadas. Claro, pero eso no es una justificación que tenga que ver con lo que es de alta demanda cognitiva, ¿no? Porque, ¿qué me está diciendo? ¿Y las áreas? ¿Dónde está lo de las áreas? ¿No? Porque requiere analizar las propiedades de las líneas notables. Ahora, claro, pero en este caso una línea notable en particular, ¿no? Entonces, tampoco no me da una claridad de qué es una línea, por qué esa es una tarea de alta demanda cognitiva. ¿Qué más? Porque requiere relacionar las áreas de los sectores que se obtendrán al trazar líneas notables de un triángulo con el área total de dicho triángulo, ¿no? Por acá, mientras van pensando, voy a ver un comentario y me dice, pero una cara de estos problemas y solo 3 minutos por cada pregunta, demasiado, dice por acá. Sí, probablemente, maestro, ¿no? Probablemente. Pronto accederemos a todas las preguntas, la verdad no tengo todas las preguntas. Y efectivamente en muchos casos requiere lectura y análisis. Y la verdad también desconozco cuántas preguntas fueron. Supongo que habrán sido 60 como siempre fue. Para 3 horas, entonces estamos hablando de 3 minutos, claro, ¿no? Son 3 minutos por pregunta. Entonces, hay que en este caso lo que sugiero, ¿no? Es que siempre
vayamos dosificando nuestro tiempo y inclusive como estrategia, ¿no? Preguntemos a los que están ahí verificando cuidando la prueba, que en cierto momento preguntarle cuánto vamos, ¿no? Y bueno, también otra sugerencia es que si me detengo en una situación demasiado tiempo, mejor paso a la siguiente y de repente pueda volver más adelante, porque eso también podría ser eso ya es pensando en estrategia de resolución, ¿no? Eh, si ya me pasé el exceso y no encuentro una ruta específica, paso a la siguiente y bueno, tratando de optimizar el tiempo, y si es que me queda, vuelvo a esa pregunta y ya la veo con más calma, ¿no? A veces también nos tensionamos y nos detenemos mucho en una, y inclusive eso puede causar frustración y bloqueo final. Entonces, para evitar eso, mejor dejarlo y pasar a la siguiente. Son pautas que uno puede darle como parte también de alguien que ha dado evaluaciones similares, ¿no? Para dice la profesora Rosario: buenas noches, maestra. La sella que relaciona las áreas y las líneas notables, ¿no? Vamos a ver, porque requiere relacionar las áreas de los sectores que obtendrán al trazar líneas notables de un triángulo con el área total de dicho triángulo. A ver, ¿qué dicen los demás? Porque requiere analizar la propiedad de las líneas notables de un triángulo y vincular dichas propiedades con las condiciones dadas en la situación. En este caso, la respuesta a esto, porque dice alta demanda cognitiva, entonces lo que busca es que relacione, que encuentre vínculos entre lo que es las propiedades que tiene las líneas notables con, en este caso, las áreas, ¿no? Que van a irse encontrando al trazar estas líneas, ¿no? Hay una línea en particular que, por ejemplo, determina dos áreas iguales, ¿no? Esa es la mediana, ¿no? La mediana determina dos triángulos de la misma área. Y en este caso era justamente que los estudiantes descubran eso, ¿no? Que utilizando la mediana encuentren estas áreas iguales en este triángulo. Sin embargo, acá debo encontrar áreas parciales, ¿no? Áreas parciales. Entonces es bueno siempre revisar las evaluaciones anteriores y tendremos entonces que marcar la alternativa B. Acá me habla de las propiedades y condiciones de la situación. ¿En qué evaluación me está pidiendo? Solamente el área total. Yo debo encontrar 6 sectores circulares, 6 áreas, 6 triángulos pequeños que tengan el mismo área, ¿no? Muy bien. Siguiente pregunta. A ver, pregunta 2. Vayamos a este punto. Dice: durante el desarrollo de una sesión de aprendizaje en la que se busca que los estudiantes interpreten propiedades de los puntos notables de un triángulo, un docente les pide trazar un triángulo cualquiera y enseguida la mediatriz correspondiente a cada uno de los lados. Al observar que los estudiantes ya efectuaron sus trazos y que pudieron encontrar el punto de intersección de las mediatrices, el docente les presenta la siguiente propiedad. Entonces dice, ¿no? En un triángulo, las mediatrices de los 3 lados concurren en un punto llamado circuncentro, que es el centro de circunferencia y que circunscribe a dicho triángulo. Ok. Luego 3 estudiantes realizan comentarios. ¿Qué comentario evidencia una interpretación de esta? Acá hay un detallito. Me habla de interpretación. Ya. Esta pregunta si no ha venido en los exámenes anteriores. ¿Ah? ¿Cuál de estos estudiantes realiza una interpretación de esta propiedad? ¿No? Entonces los estudiantes imaginemos el contexto, han dibujado, han trazado un triángulo, han encontrado la mediatriz, ¿no? Las 3 mediatrices, y claro, hay un punto de encuentro de estas 3 mediatrices, y entonces el docente enuncia la propiedad, ¿no? Una propiedad, lo enuncia.
Lo que se busca con esto es que el estudiante interprete, haga una interpretación de este enunciado. Entonces, ¿cuál de estas tres alternativas me indica que se está realizando esta interpretación? Entonces, para esto, ¿qué debemos hacer? Tratar de encontrar esta definición o características de lo que significa una interpretación, ¿no? ¿Qué es interpretar? ¿Qué es interpretar? Podríamos un poco irnos al área de comunicación, ¿no? Hay preguntas de nivel literal, preguntas de nivel inferencial y preguntas de nivel crítico, juicio crítico. Entonces el nivel inferencial tiene que ver con la interpretación también. Resulta que las interpretaciones se hacen al enunciado mismo, ¿no? A algunos aspectos que están dentro del enunciado y que le damos significado a ese enunciado, ¿no? Eso es interpretar, es darle o expresar de otra manera algo que está dentro, ahí que de repente no está muy visible, ¿no? Eso tiene que ver con, cuando hablamos de interpretación, a eso nos lleva, ¿no? Entonces, ¿qué podemos, cuál de estas alternativas tendría que ser, ¿no? Vamos a ver, dice, las distancias del punto de intersección al de las mediatrices a cada uno de los vértices del triángulo son iguales. Ojo que interpretación no es lo mismo que deducción, ¿ah? Por ahí de repente, por ahí encontramos también una deducción, ¿no? Elisa, el segmento de que une los dos puntos de la circunferencia y que pasa por su centro es la cuerda máxima, dice, ¿no? Es otro enunciado. Y Clara dice, la circunferencia que se suscribe a un triángulo pasa por sus tres vértices. Ya. ¿Con qué alternativa? A ver, los que están acá en el chat. ¿Qué alternativa marcaría? ¿No? ¿Cómo han marcado esta vez? Interpretación. De acuerdo a las definiciones que podemos encontrar, ¿no? Explicar, darle sentido a algo, decodificar algo, traducir algo, eso es interpretar. Que hemos comprendido algo, eso tiene que ver con interpretar, ¿no? Entonces, acá en dónde se está interpretando, ¿no? Porque las cosas de repente están deduciendo, que es distinto interpretar, ¿ah? Entonces me dice, ¿qué comentario de evidencia? A ver, me dice, las distancias del punto de intersección de las mediatrices a cada uno de los vértices del triángulo son iguales. Eso me está diciendo este enunciado. Dice, las mediatrices de un triángulo, ¿no? De sus tres lados van al circuncentro. ¿Y qué es el centro de la circunferencia que circunscribe a dicho triángulo? Circunscribe a dicho triángulo. Entonces aquí lo que tenemos que ver es, ¿qué me está queriendo decir con esto, no? Hay un punto circuncentro y este punto puedo trazar una circunferencia que circunscribe al triángulo. Ya. Entonces lo que tiene que venir acá es, a ver, ¿qué significa circunscribir? Analizando el texto exactamente, ¿qué significa circunscribir? Y ahí tendría que estar la interpretación. O sea, es cómo yo entiendo este mensaje que estoy recibiendo. Bueno, me habla un punto, este punto se llama circuncentro, es circunferencia que circunscribe. ¿Qué significa circunscribe?
Esa es la interpretación correcta que se espera de este enunciado. Entonces, la persona o el estudiante que ha hecho ha hecho la interpretación de este enunciado es Raúl, Elisa o Clara, ¿no? Raúl, Elisa o Clara. Esta interpretación, o quien ha interpretado, es Clara. Porque mientras Raúl y Elisa se limitan a de repente a encontrar algunos hallazgos posteriores al hecho mismo de que la circunferencia circunscribe, Clara se está centrando en el término justamente de circunscribir. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa circunscribir? Entonces, Clara dice, la circunferencia que circunscribe pasa por sus 3 vértices. Eso significa circunscripción. Entonces, quien interpreta es Clara. Raúl me parece que enuncia una propiedad después de. Elisa dice, habla solamente de la circunferencia, mas no relaciona con el triángulo. Entonces, acá quien interpreta es Clara. Quien interpreta es Clara. ¿Bien? Ahí tenemos el análisis que se hace a esta pregunta 2. Vamos a la pregunta 3, a ver. Dice, en una sesión de aprendizaje, un docente les presenta a los estudiantes una situación con la finalidad de modelar juntos algebraicamente, mediante una función afín, dicha situación. Luego de analizar dicho modelo, les propone a los estudiantes que presenten dicha función en sus diversas formas. Respecto a la tarea vinculada a la representación de la función, ¿por qué es pertinente afianzar la comprensión de las funciones afines? Ahí está, esa sería la pregunta y las alternativas, ¿no? A ver, ¿cuál sería la respuesta a esa pregunta? Nos dice, en una sesión de aprendizaje, bueno, hay una situación que se analiza con los estudiantes. La intención es finalidad, ¿no? Finalidad, modelar juntos algebraicamente. Es decir, van a encontrar el modelo algebraico de una función lineal afín. El modelo algebraico de una función lineal afín, bueno, como ya sabemos, ¿no? La forma general, ¿no? Y sus particularidades de estas funciones. Ya han analizado el modelo, ya lograron estudiantes modelar algebraicamente esta función. Entonces ahora les pide que representen en diferentes formas, diversas formas. A saber, representación gráfica, representación tabular, representación textual, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante afianzar esto de la comprensión, ¿no? Respecto a la tarea vinculada a la representación, ¿por qué es importante, dice, o pertinente afianzar la comprensión de las funciones? ¿Por qué es pertinente? Porque exige flexibilidad del pensamiento, porque exige justificar procedimientos, o porque exige modelar reiteradas veces a elaborar dichas representaciones. Dado que el estudiante debe conocer las diferentes formas o las diferentes representaciones de los modelos matemáticos, en este caso las funciones lineales afines,
que no se quede solamente con una de ellas, sino con todas las posibles. ¿Qué le va a permitir al estudiante? ¿Qué le va a permitir? ¿Qué es lo que se está buscando? Que el estudiante adquiera un, digamos, un conjunto de caminos o llamémosle, de representaciones, si valga la redundancia, de este objeto matemático. ¿Y eso para qué le sirve, no? Porque eso le va a permitir en cualquier momento ve el modelo algebraico, ya es función lineal, afín. Ve el modelo gráfico, esto representa una función lineal afín. Ve el modelo tabular, esto representa una función lineal afín. Entonces, eso en términos de pensamiento o en términos de habilidad, es darle flexibilidad al estudiante para que represente un solo objeto matemático de diferentes formas. Y claro, eso le permitirá luego justificar y luego hacer más modelos, ¿no? Pero lo que estamos desarrollando con esto es flexibilizar y que no se quede con una sola representación, sino que tenga posibilidad de tener varias representaciones de un mismo objeto matemático. Entonces esto tiene que ver con la flexibilidad de pensamiento. Flexibilidad de pensamiento. Así que nos quedamos acá con la alternativa A. Ahí tenemos otra pregunta desarrollada, ¿no? Entonces fíjense cómo, claro, acá sí definitivamente era una pregunta que tenía que ver mucho con por qué la importancia de tener varias formas de representación de objetos matemáticos. Esta es una pregunta diría, muy teórica, ¿no? Que requiere cierto conocimiento de la didáctica de la matemática, en particular de la didáctica de las funciones y también de este constructo teórico que es la representación matemática. Entonces ahí debemos, por ejemplo, evocar las propuestas de las representaciones semióticas de Duval, ¿no? Que nos habla de que un objeto matemático podemos representarlo de diferentes maneras, ¿no? Y mientras más forma de representarlo tenga el estudiante o la persona, entonces está con mejores posibilidades de realizar interpretaciones, de resolver problemas, de conocer mejor el objeto matemático, y eso también obviamente genera flexibilidad de pensamiento, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos acá la pregunta 3 desarrollada, ¿no? Desarrollada, ¿ya? Bueno, hacemos una pausa. De todas maneras, creo que es importante a todos los que están acá presentes invitarlos a participar de estos cursos que estamos lanzando para el verano 2025, exclusivamente para docentes de matemática, conocimientos pedagógicos y disciplinares, aquellos que les gusta trabajar con las TIC, en particular con el GeoGebra. También va a haber un curso de GeoGebra tanto a nivel básico como intermedio, siempre desde el enfoque por competencias, ¿ya? Las metodologías activas también para el área de matemática. A veces recibimos cursos muy generales, ¿no? Entonces luego, claro, conozco la metodología, pero luego tengo dificultades de cómo aplicarlo, ¿no? Entonces, en este caso es específicamente cómo aplicamos estas metodologías activas para el área de matemática. Estamos hablando del aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en retos, tareas auténticas, ¿no? Cuestiones propias para el área de matemática. También otro punto importante, otro curso que va a haber sobre la evaluación desde el enfoque por competencias, es creo una de las necesidades de todos los docentes que tenemos, ¿no? De estar fortalecidos en una evaluación formativa, pero que también esté orientada a poder desarrollar competencias en los estudiantes, ¿no? Y a verificar ese avance en las competencias. Y no menos importante, el curso de planificación curricular también por competencias para el área de matemática. Muy bien, ahí está. Cualquier interesado, interesada,
el número está ahí en pantalla para que puedan pues llamar, comunicarse y de repente participar, ¿no? Aprovechen también que este mes vamos a estar en algunas promociones y puedan acceder a algunos descuentos pues por fiestas navideñas, ¿no? Eso es, maestros, no está de más una vez más recordarles, sigan a la página, sigan nuestras transmisiones, que esto definitivamente va a garantizar la continuidad de este tipo de encuentros con ustedes, ¿no? Muy bien, no se olvide ponerle su like a esta transmisión. Muy bien, maestros, continuamos entonces, ahora sí, dado el momento de la pausa de la transmisión. Vamos a ver este cuarto caso, ¿ya? Este cuarto caso me dice: durante una sesión de aprendizaje, una docente les pide a los estudiantes que determinen la cantidad de cuadrados de la figura n en la siguiente secuencia. Ahí está la secuencia, ¿no? Es una imagen que le he sacado de la misma evaluación. A mí me enviaron en foto, así que lo estoy colocando así, ¿no? Dice, hay una secuencia, figura 1, figura 2, figura 3. Entonces, la idea es, ¿cuál era el propósito? Me dice, ¿no? Dice, les pide a los estudiantes que determinen la cantidad de cuadrados, la figura n, o sea, ellos deben encontrar una expresión en términos de n. Entonces tenemos 3 estudiantes explicaron el procedimiento que realizaron. ¿Cuál de los siguientes procedimientos no corresponde a una generalización? No corresponde a una generalización. Ya, ok. Entonces, ¿qué es lo que pensamos qué es lo que tenemos que tomar en cuenta acá cuando hablamos de generalización? Que haya una, llamémosle, una secuencia de pensamientos en donde el estudiante, a partir de datos concretos, llegue a formalizar o enunciar una expresión como consecuencia de lo anterior. Es como una, llamémosle, inducción, ¿no? O sea, generaliza a partir de datos particulares. Vamos a llegar a encontrar una expresión que sirva y que explique cómo es posible encontrar el término enésimo, ¿ya? Entonces comenzamos a ver, ¿qué me dice? En el nivel superior de cada figura hay tantos cuadrados como el número de figura, y en el nivel inferior hay un cuadrado más que el número de la figura. O sea, este estudiante encuentra un patrón. En los cuadrados superiores hay tantos cuadrados como el número de figuras. O sea, en la figura 1 hay un cuadrado. En la figura 2 hay 2 cuadrados. En la figura 3 hay 3, ¿no? Y así. Y abajo hay uno más. O sea, en la figura 1 hay 2, en la figura 2 hay 3, ¿no? Se está dando cuenta de algo que siempre está cumpliendo. Dice, entonces, ¿no? Ahí está intentando encontrar una conclusión, algo que le permite generalizar. Para cualquier figura, la cantidad de cuadrados corresponde al doble del número de figura más 1. El doble del número de figuras más 1. Es lo que ha encontrado esta persona. Pero fíjense, a pesar que no ha utilizado n, se está observando una generalización, porque él encuentra un patrón, una regularidad acá, ¿no? Y luego dice, ¿no? Entonces, para cualquier figura, o sea, la figura 6, 7, si le preguntamos, seguramente esto, a ver, entonces, de acuerdo a tu enunciado, la figura 20, ¿cuánto tendrá? El doble más 1. Entonces 40 más 1, ¿no? Y así lo va a encontrar. Eso ya es una generalización,
es una generalización. Así que a pesar de que no exista una expresión algebraica en términos de n, el estudiante está generalizando. Me habla de generalización. Si bien es cierto, el propósito era encontrar ¿no? la cantidad para la figura n, pero ya el estudiante ha generalizado. Claro que le falta formalizar, o sea, enunciar la expresión simbólica de este enunciado que le está dando, pero ya ha generalizado. Así que la primera alternativa sí corresponde a una generalización. Vamos a ver con B, ¿qué nos dice el estudiante B? Probé con 2n más 2. Al reemplazar 1 en n salió 4, como no salió 3, entonces me di cuenta que esa no era la expresión, así que probé con otras expresiones, como 2n más 1. Y reemplacé, y entonces sí dio resultado. Por lo tanto, la cantidad de cuadrados corresponde a 2n más 1. ¿Qué podemos decir de este argumento que da este estudiante? ¿Ha generalizado realmente? Claro, acá estaba utilizando expresiones algebraicas, ¿no? 2n más 2, luego encontró 2n más 1. Menciona que hay otras expresiones que ha buscado, pero luego finalmente descubrió que 2n más 1 cumplía. Entonces, ¿qué ha hecho este estudiante? ¿Realmente ha generalizado? ¿Ha habido un proceso de encontrar cierta regularidad, cierto, ¿no? Algo que siempre va cumpliendo, que luego le permite concluir, así como hizo el estudiante A? A ver qué dicen ustedes. ¿Qué dicen? ¿Lo ha hecho? ¿O es que será que lo que ha hecho es probar lo que nosotros conocemos como tantear? Pero es un tanteo sistemático, obviamente, ¿no? Y eso tiene que ver con el ensayo-error, que es un procedimiento válido para poder encontrar solución a un problema, ¿no? El ensayo-error, porque él ha probado con n, 2n más 2, no cumplió, error, pruebo con otro, ensayo con otro, pruebo, error, y así ensaya hasta que encuentra con 2n más 1, entonces se queda con esa fórmula. A pesar de haber trabajado, haber manipulado expresiones simbólicas, el estudiante no ha seguido el proceso de generalización. Lo que ha hecho es aplicar la estrategia de ensayo-error, alias tanteo, ¿no? Pero no ha seguido el proceso de generalización. Así que B es un serio candidato a la respuesta de este problema. Pero analicemos la C de todas maneras, la alternativa C. Dice, cada figura tiene dos niveles, pero es como si le hubiesen quitado un cuadrado al nivel superior. Es como si le hubiese quitado uno al nivel superior. Entonces la cantidad de cuadrados de cada figura corresponde a la cantidad de cuadrados del nivel inferior por 2, porque son dos niveles, menos 1, debido a que le falta 1 justamente, ¿no? Es decir, n más 1 por 2 menos 1. ¿Qué nos dice? A ver. Del nivel inferior. Del nivel inferior. Claro, ¿y por qué pone n más 1? Porque en el nivel inferior, por ejemplo, la figura 3 tiene 4 cuadrados, ¿no? Entonces por eso 3 más 1. O sea, n me representa la figura tal, ¿no? La figura 1, pero le agrega más 1 porque, claro, siempre es un cuadrado más. Lo duplica y luego le quita 1. Y efectivamente, cuando nosotros hacemos las reducciones de esta expresión, encontramos la expresión final, ¿no? Reducida, que sí, pues nos da la cantidad de cuadrados para la figura enésima, ¿no? En este caso, C también ha encontrado una regularidad, ¿no? Claro, ha encontrado una regularidad. ¿Por qué? Porque está
indicándonos que siempre pasa algo, ¿no? Siempre hay en la primera, en la parte de arriba le han quitado uno, en la parte superior le han quitado uno, siempre pasa eso, ¿no? Entonces, generalizó. Por lo tanto, muy bien, ahí el profesor Gino también coincidimos que es la alternativa B. Efectivamente, esa es la respuesta de la persona o del estudiante que no ha generalizado. Lo que ha hecho es acá el ensayo-error, pero no ha generalizado. ¿Ya? Ahí está, pregunta 4, ¿no? Y la pregunta de la noche, pregunta 5, dice. Un docente tiene como propósito que los estudiantes afiancen su comprensión sobre la proporcionalidad. Por ello, les plantea la siguiente pregunta. Dice, ¿la longitud del lado de un cuadrado y su perímetro son proporcionales entre sí? Esa es la pregunta. Es como algo que tienen ellos que demostrarlo, ¿no? Que tienen que verificarlo si es cierto o no, porque lo que va a hacer es afianzar la comprensión sobre la proporcionalidad. Si bien es cierto, está utilizando conocimientos de geometría, pero su propósito es afianzar proporcionalidad, ojo. Entonces, él dice, ¿no? La pregunta, la longitud del lado de un cuadrado y su perímetro son proporcionales entre sí. O sea, si lo traducimos esto, ¿no? Si tengo un lado que vale 3 y obviamente tengo su perímetro, si duplico este lado, el perímetro también se duplica. Si triplico el lado, el perímetro también se triplica. O si reduzco la mitad del lado, el perímetro también se reduce a la mitad. Eso sería proporcionalidad. Finalmente es lo que se quiere que los estudiantes demuestren, ¿no? Entonces, hay un caso acá justamente que hablábamos, ¿no? Se encuentra Milagros, una estudiante que tiene ceguera. Es una estudiante inclusiva. Y para resolver esta tarea, el docente tiene que prever un material didáctico que le permita determinar la medida del lado. Fíjense acá, esta parte es importante, ¿no? Determinar la medida del lado y el perímetro de varios cuadrados, claro. ¿Qué material es más pertinente para atender esta demanda? Claro, la idea es que el estudiante tiene la dificultad de la visión, pero el docente que conoce de sus metodologías de atención a la diversidad debe prever una actividad diferenciada para ella que le permita justamente lograr que también ella afiance su comprensión sobre la proporcionalidad. Claro, la estudiante no tiene dificultades en términos cognitivos, ¿no? Sino ella tiene dificultades en términos físicos, en este caso la visión. Entonces, no implica que deba bajar el nivel de demanda del estudiante, de la pregunta, sino lo que debo es adaptar esta pregunta sin bajar la demanda, pero que ella también pueda desarrollarlo, ¿no? Que es distinto a otro estudiante que de repente tiene alguna, bueno, que también es inclusivo, pero que de repente tiene que ver con que la edad cognitiva o que el desarrollo cognitivo de ese estudiante no corresponde a la edad cronológica, ¿no? Es distinto. Ahí sí tengo que buscar tareas de menor demanda para este estudiante, que correspondan al estándar al cual, ¿no? Él está. Pero en este caso el estudiante no. El estudiante, en este caso Milagros, no nos dice que tiene demanda una situación cognitiva, sino es física. Así que solamente es adaptar la tarea, pero dentro del mismo nivel de demanda, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas actividades, cuál de estas alternativas es la más pertinente? Bloques lógicos con forma de cuadrados de diversos tamaños para que con ayuda del tacto pueda determinar si existe proporcionalidad entre el lado y el perímetro del cuadrado. Bloques lógicos.
o una hoja que se ha formado con plastilina, el contorno de cuadrados de distintos tamaños, para que igual con el tacto pueda determinar si existe proporcionalidad entre la longitud, el lado y el perímetro, o palitos del mismo tamaño, para que el estudiante forme cuadrados de diferentes medidas, y nuevamente con el tacto puede determinar si existe proporcionalidad entre la longitud del cuadrado y el perímetro de cada cuadrado, ¿no? Entonces, ¿con cuál se quedan ustedes, maestros? Vamos a ir analizando, mientras alguien se anima a marcar en el chat, yo voy a ir resaltando acá algunos temas importantes, ¿no? Es proporcionalidad, primer punto, proporcionalidad. Otro aspecto que acá debemos tomar en cuenta es, fíjese, manipule material. Determinar la medida, o sea, el estudiante debe ser capaz de establecer cierta medición, ¿no? Entonces, ¿cómo logro ello, no? Si yo le doy bloques lógicos, si conocemos los bloques lógicos, les doy de diferente tamaño, pero si debe determinar medida, salvo que el bloque lógico en alguno de sus lados o en todos tenga ciertas marcas que determinan la longitud, ¿no? Porque con el tacto, el que tiene esta condición, con el tacto puede determinar si hay 1 o 2 centímetros, ¿no? El sistema Braille, ¿no? Pero si no tuviera, y eso tampoco nos especifica, los bloques lógicos no permitirían, porque dije, ¿no? La proporcionalidad tiene que ver con que si duplico, si triplico, si cuadruplico, ¿qué pasa? En esa misma medida también aumenta o disminuye pues el perímetro, ¿no? Entonces, los cuadrados de los bloques lógicos, si bien esto podría determinar cierta relación de proporcionalidad, en el sentido de que aumentó el primero, pero no especificaría si hay una proporcionalidad directa, ¿no? No podría, porque me habla de medir, medida. Entonces, la alternativa A se queda corta, ¿no? No podría la estudiante medir. La B me habla de plastilina en forma de cuadrado. Creo que se parece a la A, porque igual no me da la posibilidad de que el estudiante mida la forma, ¿no? La forma. En cambio, como creo que ya se han dado cuenta algunos docentes, es la alternativa C, porque los palitos tienen una longitud, entonces ella podría utilizar al palito como una unidad de medida. Entonces, al utilizar los palitos, puedes saber el área, que es tiene la unidad, ¿no?, del palito, y el perímetro tiene 4 palitos, ya 1, 4. Si ahora va a armar un cuadrado de 2 palitos, entonces habrá pues, ¿no? Entonces está usando una unidad de medida no convencional, pero finalmente unidad de medida, que es lo que se quiere. Entonces, a partir de esa relación de longitudes, sí va a lograr afianzar su concepto, su comprensión sobre la proporcionalidad. Entonces, fíjense qué tan pertinente, necesario es conocer a profundidad también el uso de recursos, ¿no?, para poder garantizar que nuestros estudiantes, ya sea digamos, con situaciones de inclusión, o estudiantes que no simplemente logren el propósito, ¿no? Es atender a esa diversidad, y ese es el reto actual, digamos, de nuestro sistema educativo, y lo que nos toca acá es capacitarnos para poder justamente cumplir satisfactoriamente ese reto, esa demanda que tenemos de nuestros estudiantes. Marcamos la alternativa C, por lo tanto, ¿no? Bien, miren, ¿ven? Entonces, qué interesantes preguntas han venido en esta evaluación. Como dije, hay un componente de enseñanza
inclusiva en el área de matemática que debemos tomar en cuenta. No creo que sea la primera ni la última vez que ven este tipo de preguntas en estas evaluaciones. Entonces lo que nos toca es prepararnos en eso, pero más que para el examen, es prepararnos también para poder enseñar a nuestros estudiantes según sus necesidades que tengan, ¿no? Para atender estas necesidades que tengan. Muy bien, maestros y maestras, gracias por su tiempo. Con esto estamos terminando la transmisión de hoy. Vamos a programar una siguiente transmisión para seguir analizando esta evaluación, que la verdad que sí he escuchado comentarios que han estado preguntas bastante confusas. Acá hemos notado, por ejemplo, dos casos que sí, ¿no? Ahí tienen demanda cierto análisis. Pero justamente en estos espacios vamos a tratar de discernir y analizarlos y encontrar la respuesta correcta, ¿no? Con ayuda de ustedes, como siempre. Muy bien, nos vemos la siguiente. Una vez más, sigan la página, pónganle su like, difundan esta página. Gracias por su tiempo.